Hola a todos, mi nombre es Ana Gabriela Gutiérrez y junto a mi compañera María Camila Forero vamos a hablar sobre la contaminación atmosférica de las ciudades. Cuando hablamos de contaminación atmosférica en las ciudades nos referimos a la presencia en el aire de sustancias o partículas que no deberían estar ahí o que superan los niveles normales y que terminan siendo dañinas para la salud humana, los ecosistemas y hasta para las construcciones. En el contexto urbano, estas sustancias provienen principalmente de los carros, las motos, las fábricas, la quema de combustibles y también algunas fuentes naturales como los incendios forestales. El problema es que en las ciudades donde se concentra mucha población y actividad económica, los niveles de contaminación son más altos y generan impactos directos en la calidad de vida de las personas. Ahora, para empezar nuestra exposición, quiero que miremos este esquema del ciclo de la contaminación atmosférica. Lo que vemos aquí es cómo los contaminantes entran y circulan en el aire hasta llegar a afectar tanto a las personas como a los ecosistemas. Primero están las fuentes de emisión, que pueden ser el tráfico, la industria, la calefacción o incluso los procesos naturales como la descomposición de materia orgánica en los bosques, de los cuales salen los llamados contaminantes primarios, por ejemplo, el dióxido de azufre, el monóxido y dióxido de carbono, las partículas finas y metales pesados. Luego viene la dispersión, que básicamente es como el viento y la turbulencia en la atmósfera transportan esos contaminantes. En ese proceso, al mezclarse con la radiación solar o la humedad, ocurre la transformación química. Ahí se generan los contaminantes secundarios, como el ácido nítrico y sulfúrico. Estos son responsables de fenómenos como la lluvia ácida. Finalmente, cuando los contaminantes llegan a los seres vivos y el ambiente, hablamos de emisiones, que son los efectos directos en la salud humana y animal, en el crecimiento de las plantas y en general de la calidad de vida. Muy importante mencionar en esta parte que la contaminación del aire es un problema serio. En el 2015 hubo una relación con más de 8.000 muertos y pérdidas de 12.2 billones de pesos, es decir, el 1,5% del Producto Interno Bruto colombiano. Por eso existen normas como el Decreto 1075 del 2015 y la Resolución 2254 de 2017, que regulan los contaminantes y dan criterios como el material particulado, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el ozono y el monóxido de carbono. Para controlarlos, el país cuenta con sistemas de vigilancia de la calidad de aire, que alerta cuando se superan los niveles permitidos. En conclusión, la contaminación atmosférica funciona como un ciclo, ya que nace en las emisiones, se transforma en el aire y termina impactando la salud, el ambiente y la economía. Bueno, después de ver cómo funciona el ciclo de la contaminación atmosférica, ahora quiero que aterricemos ese tema en Colombia. La calidad del aire en nuestras ciudades sigue siendo una amenaza para la salud pública, y este gráfico lo muestra muy bien. Como vemos, ninguna de las ciudades colombianas cumple con los estándares de la OMS. Incluso, aunque en los últimos años se haya presentado una ligera reducción de contaminantes, en lugares como Bello y Envigado se han registrado picos muy preocupantes de material particulado fino, llegando a superar 6 veces el límite recomendado. Eso significa que lo que respiramos a diario está muy por encima de lo que se considera seguro para la salud. Y lo más grave es que este tipo de contaminación afecta principalmente a las poblaciones vulnerables como los niños, adultos y mujeres gestantes. Este mapa podemos ver de manera más clara la situación de la contaminación en Colombia. Primero, si miramos el mapa de la izquierda, cada punto representa una ciudad y su color indica el nivel de concentración de partículas muy pequeñas en el aire, tan finas que entran directo a nuestros pulmones. Mientras más oscuro y grande sea el círculo, mayor es la contaminación. Como se nota, varias ciudades del país tienen niveles bastante altos, sobre todo en la región andina. Ahora, en la gráfica de la derecha tenemos el promedio anual de esas partículas en ciudades como Bogotá, Medellín, Envigado y Bello.
durante los últimos 5 años. Las líneas de colores corresponden a cada ciudad. La línea café es Bogotá. Aunque ha tenido algunas variaciones, sus niveles siguen estando muy por encima de lo que es recomendado. La línea roja es Medellín, donde se han presentado descensos, pero aún con episodios muy críticos. La línea verde es Envigado, que tuvo un pico muy alto en el 2022 y aunque bajó en el 2023 y 2024 sigue siendo niveles muy preocupantes para la salud. La línea azul es Bello, que más bien ha mostrado un aumento en los últimos años, llegando a superar los 20 microgramos por metro cúbico. Para ponerlo en contexto, la OMS recomienda que estas partículas no superen los 5 microgramos por metro cúbico en promedio anual. Si comparamos, vemos que todas esas ciudades están muy por encima de ese nivel. Eso significa que lo que respiramos en estas ciudades o estas zonas es mucho más dañino de lo que debería ser. Si vemos las estadísticas más recientes de Colombia, la situación no es muy alentadora. En el 2024, el ICA, que vendría siendo, como ya lo dije anteriormente, el índice de calidad del aire nacional, promedió 60 puntos, lo que ubicó a Colombia en el puesto número 83 de los países más contaminados del mundo. Para 2025, en lugar de mejorar, empeoramos. ¿Por qué? Porque subimos al puesto 75, lo que significa que la calidad del aire empeoró. Ponemos en contexto con otros problemas ambientales del país, vemos que la deforestación también aumentó en el 2024, pasando de 79.000 a 109 hectáreas de bosques perdidos. En el caso de los residuos sólidos, la tasa de reciclaje también disminuyó, pasando de casi 17% a cerca del 12% en el 2025. Y en el tema del agua, todavía más del 75% de los hogares no accede a una agua tratada, aunque se están implementando ciertas políticas para mejorar esta situación. Todo esto nos muestra que la contaminación atmosférica no es un problema aislado, sino que hace parte de una crisis ambiental más amplia que enfrenta el país. Causas de la contaminación atmosférica en las ciudades. Este es el resultado de una combinación compleja de fuentes locales y regionales. Comprender estas causas no solo nos ayuda a identificar responsabilidades, sino también diseñar estrategias eficaces para mejorar la calidad del aire en las ciudades. Para este trabajo se identificaron 5. En primer lugar, tenemos las emisiones del tráfico y transporte. El sector del transporte es una de las principales causas de la contaminación del aire urbano. Vehículos con gasolina y diésel generan grandes cantidades de dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y partículas PM10 y PM2.5 y compuestos orgánicos volátiles. En zonas metropolitanas densas, los atascos y la conducción a baja velocidad intensifican la emisión de contaminantes por unidad de distancia recorrida. Las emisiones asociadas al transporte no se limitan a automóviles particulares, sino a autobuses, camiones, taxis y motocicletas. Estas también contribuyen significativamente. En segundo lugar, tenemos las fuentes industriales y energéticas. Las actividades industriales, desde plantas de tratamiento hasta fábricas textiles, metalúrgicas, cementeras o refinerías, también son responsables de una fracción considerable de la contaminación del aire urbano. La combustión a gas, carbón o gasóleo en procesos industriales y centrales térmicas libera dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas y metales pesados al aire. El impacto varía según el tipo de industria y su tecnología y su localización. Respecto a zonas residenciales, en muchos casos los polos industriales se sitúan dentro o cerca de núcleos urbanos, aumentando la exposición directa a la población. En tercer lugar, tenemos la calefacción doméstica y el uso de biomasa. En zonas de climas fríos o pobreza energética, el uso de estufas de leña, carbón o pellets sigue siendo habitual. Estos sistemas emiten grandes cantidades de material particulado fino, es decir, PM2.5, hidrocarburos aromáticos policíclicos y gases contaminantes, especialmente cuando no se usan tecnologías modernas en sistemas de ventilación adecuados. Este problema se intensifica en áreas urbanas de baja renta, donde el acceso a energías limpias es limitado. En zonas densamente pobladas, la suma de emisiones domésticas puede convertirse en una fuente significativa de degradación del aire en las ciudades. En cuarto lugar, tenemos la construcción y polvo urbano. Las actividades de construcción y demolición generan grandes nubes de polvo que, al ser resuspendidas por el viento o el tráfico, contribuyen a los niveles de partículas en suspensión. Este fenómeno, a menudo subestimado, tiene un peso considerable en la contaminación del aire en zonas urbanas, especialmente en ciudades en constante expansión como Bogotá.
Los trabajos en vía pública, los movimientos de tierra y el transporte de materiales sin cobertura adecuada son algunas de las prácticas que agravan esta fuente de contaminación. En quinto y último lugar tenemos la contaminación natural e importada. Aunque la mayoría de fuentes urbanas son antropogénicas, también existen contribuciones naturales o externas. Un ejemplo relevante es el transporte de polvo sahario hacia el sur de Europa y América Latina. Estos episodios pueden elevar los niveles de PM10 a cifras muy superiores a los límites legales, incluso en ciudades que normalmente presentan una buena calidad del aire. El fenómeno se monitorea mediante sistemas de satélites y redes de sensores de la calidad del aire y modelos de dispersión atmosférica, aunque no es evitable si puede anticiparse y gestionarse mejor si se dispone de un sistema de alertas y un análisis en tiempo real. Efectos de la contaminación atmosférica en las ciudades y el medio ambiente. Los efectos de la contaminación del aire urbano no se limitan a molestias pasajeras como irritación ocular o mal olor. La evidencia científica ha demostrado que la exposición sostenida a contaminantes atmosféricos tiene consecuencias graves tanto para la salud humana como para el equilibrio de los ecosistemas, desde enfermedades respiratorias y cardiovasculares hasta alteraciones del desarrollo neurológico en los niños, pasando por la pérdida de biodiversidad o el agravamiento del cambio climático local. El impacto es profundo y acumulativo y en muchos casos es invisible. Los impactos respiratorios cardiovasculares se deben a la inhalación de contaminantes como el material particulado fino PM2,5, el dióxido de nitrógeno y el ozono troposférico. Pueden desencadenar una serie de reacciones inflamatorias en el organismo. Estas sustancias penetran en los pulmones e incluso alcanzan el sistema circulatorio, lo que incrementa el riesgo de enfermedades como asma, bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión e infarto agudo del miocardio. La exposición aguda, como ocurre durante picos de contaminación o episodios de inversión térmica, puede generar síntomas inmediatos en personas sensibles, pero la exposición crónica, es decir, vivir durante años en una ciudad con mala calidad del aire, representa un mayor riesgo. Esta exposición prolongada incrementa la incidencia de enfermedades no transmitibles y puede acortar la esperanza de vida e incluso en personas sanas. Una revisión publicada en Journal of Allergy and Clinical Immunology destaca cómo los efectos combinados del humo de biomasa y la contaminación por tráfico urbano están asociados a un incremento significativo de problemas respiratorios, cardiovasculares y de mortalidad prematura. También existe un impacto en grupos vulnerables y en niños. La contaminación atmosférica no afecta a todas las personas por igual. Los grupos vulnerables como niños, las personas mayores, embarazadas o individuos con enfermedades crónicas sufren sus consecuencias con mayor severidad. En el caso de los niños, la exposición durante etapas claves del desarrollo puede afectar el crecimiento pulmonar, aumentar el riesgo de asma y generar alteraciones cognitivas. Estudios han relacionado la exposición prenatal a niveles elevados de PM2,5 con efectos negativos en el neurodesarrollo, incluyendo problemas de atención y menor rendimiento escolar. Las personas mayores, por su parte, presentan un sistema inmunológico más frágil y una mayor prevalencia de patologías cardiovasculares y respiratorias, lo que los hace más susceptibles a hospitalizaciones y agravamientos durante eventos de alta contaminación. Otro efecto es la degradación de ecosistemas y el efecto isla de calor. Más allá del daño a la salud humana, la contaminación del aire altera el equilibrio ecológico de las ciudades. Los contaminantes atmosféricos afectan directamente a la vegetación urbana, reduciendo la fotosíntesis, dañando hojas y flores, y disminuyendo la capacidad de los árboles para absorber el CO2. Esto contribuye a la pérdida de diversidad urbana, lo que se encuentra amenazado por el desarrollo urbano y la fragmentación de hábitats. Además, ciertas partículas en suspensión y gases como el ozono agravan el fenómeno de la isla de calor urbana, incremento de la temperatura media en zonas densamente construidas. Esto no solo eleva la demanda energética y el riesgo de olas de calor, sino que también genera un círculo vicioso donde la necesidad de climatización incrementa las emisiones y con ello la contaminación. Efectos en Colombia. Según el estudio del Instituto Nacional de Salud, INS, realizado en 2021, este fue el causante de 17.549 muertes. De estas, 15.681 están asociadas a la mala calidad del aire. Por otra parte, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, calculó que los costos anuales asociados a las muertes que causa la mala calidad del aire están por encima de los 12 billones de pesos. Esto se debe a que los decesos ocurrieron por enfermedad pulmonar obstructiva crónica
infecciones respiratorias agudas y cáncer de pulmón, las cuales son costosas para su tratamiento. Por último, nosotras quisiéramos dar 3 soluciones concretas para combatir esta contaminación urbana en Colombia. La primera sería mejorar el transporte público y promover alternativas limpias. En ciudades como Bogotá o Medellín, la mayoría de la contaminación viene de buses viejos, motos y carros particulares. Una solución es invertir en transporte público electrónico o híbrido y al mismo tiempo incentivar la bicicleta con más ciclovías seguras. Eso reduciría lo que son las emisiones y también mejora la movilidad. La segunda sería regular las industrias dentro de las ciudades. Muchas fábricas y ladrilleras sueltan gases sin control. El Estado debería obligarlas a usar filtros y tecnologías limpias, además de hacer revisiones frecuentes. No se trata de cerrar las empresas, sino de que sigan produciendo sin dañar el aire que respiramos. La tercera serían las campañas ciudadanas de conciencia ambiental. A veces la gente cree que la contaminación del aire solo depende del gobierno, pero como ciudadanos también influimos. Si más personas compartieran carro, cuidaran sus vehículos para que no boten humo o exigieran políticas verdes a sus alcaldías, se notará un cambio. La educación y la presión social ayudan a que se cumplan estos tipos de normas.